esta conexión pues con las propiedades termodinámicas o lo que se conoce como las propiedades macroscópicas de la materia. En la entrega anterior, el último video que les propuse, pues bueno, vemos toda la parte de cómo se calcula la función de partición, que es justamente la parte importante de la entrega anterior. Y bueno, ahora lo que queremos hacer es calcular pues la entropía, ¿no? Entonces, esta entropía lo que sabemos es que la podemos calcular como un promedio dentro del ensamble de la cantidad, en este caso recordemos que en el ensamble microcanónico nosotros tenemos ya la densidad en el espacio fase, la densidad microcanónica, si nosotros la introducimos dentro del logaritmo natural y después de introducirla dentro del logaritmo natural, la multiplicamos por la constante k negativa, lo que tendríamos sería el valor de la entropía. Eso en el ensamble microcanónico. Sin embargo, ahora para el ensamble canónico lo que queremos es calcular el promedio de la cantidad completa, ¿sí? Ahora, esto es lo que vamos a hacer. Por lo tanto, vamos a decir que la entropía, ¿sí? Que sería una propiedad macroscópica, es justamente igual al promedio sobre el ensamble, el promedio estadístico de esta propiedad que es K por el logaritmo natural de la densidad en el espacio fase. Ok, entonces, acuérdense también cómo definimos el promedio de una propiedad estadística, ¿no? O el promedio, más bien, el promedio estadístico de una propiedad. En este caso, aquí estamos calculando el promedio de la energía. Y entonces, el promedio de la energía, pues tenemos una densidad de probabilidad que sería pues justamente esta, tenemos la función de partición y estamos sumando el producto de la propiedad por la densidad y dividiendo entre la función de partición, y esto me daría la propiedad estadística. Ahora, recordemos que este número que aparece aquí, pues no es otra cosa que el número o del tamaño del ensamble, es decir, el número de réplicas que nosotros hemos imaginado que tenemos dentro del ensamble. Por eso es que estamos calculando un promedio estadístico, porque estaríamos dividiendo sobre el número total de réplicas cuando sumamos todo esto, ¿no? Muy bien, entonces aquí la parte importante es que yo necesito la propiedad, o más bien el observable, en este caso el observable físico, lo necesito multiplicar por una función de densidad, sumarla, o en este caso, en el caso continuo, integrarla, y luego dividir todo entre el número total de las réplicas que tengo en el ensamble, y eso me daría el promedio de esa propiedad que yo estoy observando, de ese observable físico dentro del ensamble, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos haciendo aquí. Para el caso continuo, pues lo que tenemos es que tenemos precisamente la siguiente integral, ¿no? Aquí yo tengo la densidad en el espacio fase, por eso se puede ver ahí coordenadas y momentos generalizados. Esta es mi densidad en el espacio fase y esta es la densidad canónica, ¿sí? Tengo el observable, que en este caso es el observable que yo voy a promediar, ¿sí? Y lo voy a promediar sobre todo el espacio, por eso tengo esta integral y tengo esta diferencial de Q y diferencial de P a la 3n, que es justamente mi ensamble, ¿no? Entonces estoy integrando, estoy promediando, estoy sumando sobre todo el ensamble, ¿no? Muy bien, entonces esta propiedad que debiera ser pues la propiedad de la densidad en el espacio fase, ¿sí? Pues la puedo obtener, la puedo calcular de alguna manera, ¿no? ¿Cómo la vamos a calcular? Pues es muy fácil, ¿no? Entonces fíjense, yo sé que de alguna manera, vuelvo a regresar a esta expresión, yo sé que esta es ¿quién? Fíjense, acá la tengo, esta es mi, función de partición. Esta función de partición yo la tengo sumada en el caso discreto, ¿no? Pero en el caso, ¿cómo se llama? En el caso continuo,
esta función de partición, lejos de ser precisamente ¿cómo se llama? Una suma, tendría que ser una integral, ¿sí? Y entonces, pues vamos a cambiar la suma por la integral. Acuérdense que el h a la 3n tiene que ver precisamente con la cuestión de la mecánica cuántica, y la h pues realmente me estaría indicando el límite, ¿verdad? Cuando estoy tratando ya con objetos muy pequeñitos y objetos ya no tan pequeñitos, ¿no? Muy bien, ahora tengo el término precisamente de esta exponencial, que ahí se queda, ese término es exactamente el mismo, y entonces lo que tengo que hacer, pues precisamente, como estoy haciendo una suma, pues tengo que sumar aquí la diferencial de Q y la diferencial de P. Aquí también una cosa importante, pues es que yo tengo que este valor de la energía, en principio, si yo estoy pensando como energía mecánica total, pues no debería depender ni de Q ni de P, pero como yo manejo un hamiltoniano que es independiente del tiempo, evidentemente esto lo puedo yo cambiar precisamente a las Qs y las Ps que define mi espacio fase, ¿verdad? Y entonces esta tendría que ser mi función de partición, ¿no? Y entonces, pues esto es lo que estamos indicando aquí, ¿no? Acuérdense que cuando yo tengo un hamiltoniano independiente del tiempo, un hamiltoniano autónomo, entonces ese hamiltoniano coincide verdaderamente con la energía mecánica total. Entonces, ya tengo mi función de partición, que sería esta, ¿verdad? Por lo tanto, entonces yo puedo recurrir precisamente a esta definición que tengo yo de la probabilidad, y entonces lo que tengo es que puedo yo pensar que esta probabilidad es exactamente igual a la densidad en el espacio fase. Acuérdense que esta probabilidad que le estoy calculando de esta manera, esta probabilidad es una probabilidad o una función de probabilidad del número de réplicas que yo obtengo dentro del ensamble, que tienen cierto valor de la energía, promediado o dividido sobre el número total de elementos en el ensamble, como yo lo imagine, ¿no? Entonces, bajo esta condición, esta densidad en el espacio fase, pues yo la puedo escribir precisamente como esta expresión que aparece aquí, que tendría que ser verdaderamente mi densidad de probabilidad. Hasta ahí, pues bueno, este es lo que vamos a necesitar utilizar. Correcto. Entonces, ¿cuál es el camino? Pues el camino es introducir precisamente esta densidad aquí, ¿sí? Al introducir esa densidad aquí, vamos a tener que calcular luego el logaritmo natural y hacer todo el álgebra, y vamos a ver qué es lo que resulta, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es lo que estamos revisando, y vamos a hacerlo de la siguiente manera, ¿no? Voy a poner esta expresión, la voy a copiar acá, ¿sí? Para que veamos cómo va haciendo los pasos que necesitamos para que podamos realizarlo, ¿no? Entonces, aquí yo necesito introducir esta expresión, la voy a meter aquí dentro del logaritmo natural, la meto aquí, y entonces tendría yo precisamente esta expresión. Si yo desarrollo ese logaritmo natural por las propiedades del logaritmo natural, pues justamente, ¿qué es lo que me va a quedar? Me va a quedar menos, voy a tomar esta expresión nada más para que se pueda ver. Entonces, esta expresión pues va a ser exactamente igual a quién, ¿sí? Vamos a ponerlo de esta manera. Tengo un menos k por el logaritmo natural de esta expresión que yo tengo aquí, que sería la exponencial eso, y ahora tengo un menos porque ahora voy a poner el término de abajo, pero menos por menos me va a dar un más por el menos que yo tengo aquí, luego tengo que multiplicar por la k, y luego tengo que poner el logaritmo natural de la función z, ¿sí? Entonces ahí lo tenemos. Ahora,
El logaritmo de esta exponencial, pues sabemos que son el logaritmo y la exponencial son funciones inversas, ¿sí? Por lo tanto, se van a cancelar. Y entonces, ¿qué es lo que obtengo? Pues lo que obtengo, evidentemente, aquí es que este va a cancelar, solamente me va a sobrevivir el argumento de la exponencial. Al sobrevivir el argumento de la exponencial, me va a quedar esto así, multiplicado por ¿quién? Multiplicado por la la K. Al ser multiplicado por la K me va a quedar menos por menos, me va a dar más, entonces puedo eliminar esto y entonces me va a quedar una K aquí, beta, H, Q y de P, y entonces ahora sí ya puedo sustituir, ¿verdad? Entonces quiere decir que lo que yo tengo dentro de este paréntesis lo puedo cambiar por esta expresión. Cuando hago eso, pues evidentemente aquí lo tengo, ¿no? K por beta H más K logaritmo de Z, y luego de este lado tengo la densidad, aquí está la densidad, y de este lado tengo pues las diferenciales de lo que estoy integrando. Muy bien, correcto. Entonces ahí ya tengo yo mi expresión para la entropía, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer a continuación es justamente pues meter estos dos términos, los voy a meter aquí dentro de esta integral, y luego estos dos que están acá, ¿sí? Los voy a meter aquí para tener el primer integrando, ¿sí? Luego el segundo integrando, pues ahí lo vamos a tener y me vuelvo a copiar estos dos términos que son los que le dan lugar a ese segundo integrando. Por lo tanto, el primer integrando va a ser este término por la densidad, la integral. Ahí está. El segundo término va a ser, el segundo integrando va a ser K logaritmo de Z por la integral, y aquí está igual, ¿no? Entonces ahí lo tenemos ya, esta expresión. Ahora, evidentemente, pues tanto la K como la beta son constantes, las puedo sacar de la integral para que me quede precisamente, les voy a poner acá, hasta acá, para que me quede así. Y entonces, fíjense, aquí lo que tengo es una integral de una densidad en el espacio fase, de una propiedad medida en el espacio fase, y esta integral la estoy haciendo sobre todo el espacio fase. Evidentemente, esto es una propiedad, ciertamente, corresponde a una propiedad, que tiene que ver indudablemente con con una propiedad estadística, ¿sí? Esto es lo que tenemos, ¿no? Una propiedad estadística que nosotros estamos de alguna manera integrando, ¿no? Muy bien, entonces, perdón, esta propiedad estadística, en realidad estamos calculando un promedio estadístico. Estamos calculando un promedio estadístico, vuelvo a repetir, tengo una densidad en el espacio fase, tengo una propiedad medida en el espacio fase y la estoy integrando desde aquí. Juntamente con esto, la estoy integrando en todo el espacio fase. Por lo tanto, todo esto yo lo puedo traducir en que eso es el promedio en el ensamble de ¿quién? De la propiedad que yo tengo aquí, que es el hamiltoniano. ¿Sale? Entonces, esto es cierto, ¿no? Hasta ahí eso es lo que yo tengo cierto. Entonces, esta integral en realidad no la hago, lo único que sé es que la veo como la densidad, densidad de probabilidad. Muy bien, el segundo término que yo tengo aquí, pues resulta que tanto K como el logaritmo natural de Z, porque el logaritmo natural de Z, pues evidentemente no depende de las coordenadas y de los momentos, ¿verdad? Logaritmo natural de Z no depende de todos los puntos del espacio fase.
Entonces, lo que sabemos nosotros es que este término yo lo puedo sacar de la integral y me quedaría 1 sobre h3 a la n, la integral de la pura densidad de probabilidad integrada en todo el espacio, y por principio yo sé que esta densidad de probabilidad tiene que estar normalizada. Entonces, si está normalizada, toda esta integral tiene que ser exactamente igual a 1, y como lo que saqué de esta integral es k logaritmo natural de z, entonces me queda que la entropía la puedo escribir de esta manera. Correcto, entonces, muy bien. Ahora, yo sé que el promedio del hamiltoniano, como les he dicho, estoy trabajando un hamiltoniano que es independiente del tiempo y está en relación con la energía mecánica total. Entonces el promedio de esa energía mecánica total pues no es otra cosa que la energía del sistema, y entonces en lugar de manejar el promedio del hamiltoniano, pues lo voy a manejar como la energía interna del sistema. Correcto, entonces cambio pues de esta ecuación a esta ecuación que ya tengo aquí, ¿verdad? Por lo tanto, ahora yo quiero tomar la variación de esta entropía respecto de la energía, porque yo sé de la termodinámica que la parcial de S con respecto a U es igual a 1 entre T. Y entonces justamente lo que yo intento calcular ahora es precisamente cómo sería esta variación y este término, porque de esta manera podría yo calcular cuánto vale la temperatura. Ahora, lo que yo voy a pedir simplemente es el hecho de que beta, que todavía no sé quién es beta, beta es el multiplicador de Lagrange que utilicé debido a que dentro de la dinámica que estoy resolviendo aparecen dos ecuaciones de ligadura. La segunda ecuación de ligadura, que tiene que ver con la energía, es donde aparece justamente beta, y entonces beta lo introduzco como un multiplicador de Lagrange para poder resolver precisamente el problema de maximización que me permite obtener la distribución más probable. Esto es lo que ustedes tienen que acordarse, ¿no? Ahora, lo único que le vamos a pedir es que beta sea una función de la energía, y así como que el k por el logaritmo de z, donde z pues debe depender de quién, debe depender de beta, y de beta a su vez sea una función de u. Entonces, ambas son funciones de la energía. Manejando esta hipótesis, entonces la energía promedio U puede desde luego ser identificada con la energía interna del sistema. Por lo tanto, entonces, esta forma de obtener este potencial termodinámico, que sería la temperatura, pues simplemente voy a tomar el cambio de la entropía con respecto a la energía interna, ¿verdad? Y entonces, como yo sé que mi entropía es esto, pero además beta depende de U, vamos a ponerlo explícitamente que beta depende de U, y a su vez z pues es una función de beta, ¿sí? Que es la condición que estamos poniendo, ¿sí? De que beta sea una función de U también, ¿sí? Entonces, pues bueno, lo que vamos a tener que hacer es justamente calcular la derivada de esta expresión. Muy bien, entonces vamos haciendo esto, ¿verdad? Entonces, aquí hay dependencia en U, aquí hay dependencia en U, entonces tomo la parcial, ¿sí? Y me considero constante este y este, aquí están como constante, y luego me quedaría la parcial de beta con respecto a U, aquí está la parcial de beta con respecto a U. Luego, más, ahora sí, derivo, me tomo como constante estos dos, y derivo esta, la parcial de U con respecto a U es 1, y entonces ya me queda K por B, K por beta, luego más K por el logaritmo de Z, me quedaría la parcial con respecto a U, que es lo que estoy haciendo, parcial con respecto a U, de todo este término, K por el logaritmo natural de Z, ¿no? Entonces ahí lo tenemos. Ahora, yo quiero saber cómo funciona este término. Yo quiero calcular esta derivada. Entonces ahora, esta derivada yo la puedo escribir de la siguiente manera, ¿sí? Aquí yo puedo escribir que efectivamente puedo yo, ¿cómo se llama? Obtener una expresión precisamente para aplicar la regla de la cadena, ¿no? Entonces, tenemos lo siguiente. Yo sé que puedo llevar a cabo esta expresión, o también yo puedo escribirla como la parcial con respecto a beta
en lugar de U, ¿sí? ¿Sí? Y luego tendría yo que calcular, evidentemente, aquí la parcial de beta con respecto a quién, con respecto a U, porque sé que beta, estoy utilizando a beta como si fuera un puente, y entonces beta es una función que depende de U y la cual la puedo derivar con respecto a U. Entonces, esta expresión así como la tengo, pues me estaría diciendo, me estaría indicando que al aplicar yo la regla de la cadena aquí, ¿sí? Ahí estoy aplicando aquí la regla de la cadena, evidentemente este término se cancelaría con este y me quedaría solamente la parcial con respecto a U, que es la original que yo tengo, ¿no? Entonces hasta ahí estamos muy, muy bien. Ahora, aquí lo que tengo que hacer es que yo tengo este producto, tengo este término. Ahora yo tengo que calcular la derivada de beta con respecto a U, pero yo desconozco la forma funcional de beta en relación con U. Pero bueno, yo tendría que calcularla, sé que tendría algún valor, y lo que yo tenga aquí al tener ese valor o esa solución, yo tendría que multiplicarlo por el logaritmo natural de z, y lo que me quede lo tendría que calcular la derivada con respecto a beta. Y entonces ese sería el resultado de derivar k logaritmo de z con respecto a u. Entonces, como este término y este término son términos que están multiplicando, yo puedo pensar que estos términos sean conmutativos. No tiene mayor problema porque una vez que yo calcule esta derivada, lo único que voy a hacer con este término es multiplicarlo. Por lo tanto, como son conmutativos, yo los puedo conmutar y entonces aquí sí puedo, de alguna manera, a este término calcularle su derivada y el resultado que tenga ya después multiplicarlo con respecto a beta. Muy bien, entonces pues vamos a hacer justamente este término, ¿verdad? Y entonces, ya que esto es así, pues entonces pues simplemente saco la constante k, que tengo la parcial de beta por el logaritmo natural de z, ¿sí? Y todo esto va a ir multiplicado por ¿quién? Por la parcial de beta con respecto a u. Sustituyo z y z yo sé que pues evidentemente z es la suma de la exponencial de menos beta por e a la i. Entonces, pero eso está dentro de un logaritmo y como yo quiero calcular la parcial de beta con respecto a eso, me quedaría 1 sobre la suma de las exponenciales, ahí está el término, luego por la parcial respecto a beta del argumento del logaritmo, que es la suma de esto, ¿verdad? Y afuera me queda así, me sigue quedando este término que viene multiplicando. Ahora, aquí yo sé que es la derivada con respecto a beta y este índice de la suma no está afectando la beta. Por lo tanto, pues yo puedo intercambiar la suma con las derivadas, es decir, la suma de las derivadas es la derivada de la suma y entonces pues meto e introduzco la derivada acá adentro, calculo la derivada del argumento y luego hago la suma. Entonces me queda la suma y cuando calculo yo la derivada del exponencial, como resultado me da la exponencial, pero tengo que derivar el argumento respecto a beta. Al derivar el argumento respecto a beta, me queda justamente menos k, que aparece precisamente aquí, y me queda la energía que aparece acá, ¿sí? Entonces el menos, pues me aparece ahí, como estoy derivando con respecto a beta, pues me queda ahí este término. Y entonces desde aquí pues ya se alcanza a ver, ¿verdad? Puedo sacar la beta, la k, perdón, de acá. Esto lo vuelvo a meter como la función de partición, ¿sí? El parcial de beta con respecto a u ahí va quedando, ¿sí? Y esto lo puedo escribir de esta manera y entonces aquí se ve muy claramente, ¿verdad? Acuérdense que z en el fondo me estaría dando el número de elementos el número total de elementos que tengo yo dentro del espacio fase. Por lo tanto, pues lo que yo tengo aquí es un promedio estadístico de esta propiedad. Y el promedio estadístico de esta propiedad, acá más bien tendría yo que haber copiado este término que tenemos acá, ¿sí? Para que me quede mucho más claro. Y entonces en lugar de H sería E. Y evidentemente ya habíamos dicho que bajo las suposiciones anteriores, el promedio estadístico de E es igual a ¿quién? A la energía U. Y entonces tendría yo este término, ¿verdad? De tal suerte que yo tengo que sustituir ese término precisamente aquí.
entonces yo lo que voy a hacer es precisamente sustituir mi resultado en la ecuación, en este caso la ecuación número 43. Por lo tanto, la ecuación número 43 me queda como 1 sobre t, que es la parcial de s con respecto a u, me queda ku por la parcial de beta con respecto a u, que es el primer término que yo tengo aquí, ku por la parcial de beta con respecto a u, más k veces beta, ¿sí? Acá lo tenemos, más k veces beta, y luego el último término que sería este, menos ku parcial de beta con respecto a u. Y claramente nos damos cuenta que este término y este término son exactamente el mismo, son iguales. Por lo tanto, nada más que hay un signo contrario y entonces se cancelan y me queda solamente k por beta, ¿verdad? Y entonces la expresión que yo tengo es que 1 entre t es igual a k por beta, que es lo que tenemos escrito aquí. 1 entre t es igual a k por beta, de donde se deduce rápidamente que beta, que es el segundo multiplicador de Lagrange, es exactamente igual a 1 sobre k, ¿sí? Entonces, esto es lo que estamos encontrando. Estamos encontrando el valor correcto de beta, que sería 1 sobre k por t. Y entonces, pues como ven, podemos obtener el valor de beta, ¿sí? Ya sin tener que decir que simplemente lo ocupamos como 1 sobre kt, como si fuese solamente una manera abreviada de escribir este término, sino que en realidad beta pues corresponde a un verdadero parámetro físico, y tiene sentido porque sería el resultado de obtener el valor del multiplicador de Lagrange. Por lo tanto, el hecho de proponer a beta como multiplicador de Lagrange, pues evidentemente es correcto, ¿no? Entonces, muy bien, vamos a continuar, ¿sí? Entonces ya tenemos ahora, pues si ya sé cuánto vale beta, ya puedo yo escribir mi entropía en términos precisamente de ese valor de beta y ya no utilizar el multiplicador de Lagrange. Por lo tanto, entonces sustituyo el valor de beta, que me quedaría k por 1 sobre kt multiplicado por u, más k veces logaritmo natural de z para la entropía. Evidentemente se cancela esta k con esta k y me queda u sobre t más k veces logaritmo natural de z. Ahora, si yo multiplico por t toda la expresión, que es lo que hacemos inmediatamente abajo, entonces pues me queda t por s, aquí se cancela la t y aquí me queda k por t o t por k, que es lo mismo, ¿no? Y ahora yo quiero despejar este término y entonces este término negativo lo paso para acá y aquí me quedaría u menos ts, fíjense. Este término pasa para acá, este término de aquí pasa de este lado y me queda u menos ts y esto es igual a menos kt por el logaritmo natural de z. Y entonces lo que nosotros sabemos es que expresión u menos ts corresponde a un potencial termodinámico que es precisamente la energía libre de Helmholtz. Y la energía libre de Helmholtz para los químicos generalmente la escriben como F, para los físicos generalmente la escribimos como A, la energía libre de Helmholtz. Y la energía libre de Helmholtz es igual a U menos Ts. Y como aquí estoy obteniendo que U menos Ts es igual a menos Kt por el logaritmo natural de Z, entonces quiere decir que la energía libre de Helmholtz, evidentemente, yo la puedo escribir en términos del logaritmo natural de la función de partición. A es igual a menos kt por el logaritmo natural de la función de partición. Acuérdense ustedes que lo que estábamos obteniendo en el caso del microcanónico, nosotros obtuvimos como conexión para la termodinámica que esto era precisamente menos k veces el logaritmo natural, en este caso de q, donde q es una función que depende de ¿quién? Que depende de e, que depende de n y que depende de b. En este caso, eso es para el microcanónico, ¿verdad? Microcanónico.
Y entonces para el caso del canónico, nosotros hemos cambiado de variables y tenemos una función que depende de t, que depende de b y t que depende de n. Este es el caso canónico. ¿Sí? Entonces, en este caso canónico, pues lo que yo tengo es que la conexión que estoy teniendo con la función de partición, donde finalmente la función de partición es el conteo que estoy haciendo del número de microestados accesibles al sistema, me permite conectar con quién, con la energía libre, ¿no? Si yo conozco la energía libre, pues entonces puedo conocer a la energía, puedo conocer a la entropía, puedo conocer la temperatura, más todas las relaciones que aparecen en las relaciones de Maxwell me van a permitir calcular todas las demás propiedades termodinámicas existentes. El CP, el CB, todas las demás propiedades que yo pueda obtener. Entonces, ustedes pueden observar que encontramos entonces la llave de conexión en el ensamble canónico, pues va a estar dada en términos de esto. Ahora, también la puedo escribir, pues también ya una vez que ya conozco cuánto vale KT, yo sé que KT acá lo tengo, KT pues es el recíproco de beta, ¿verdad? Entonces, porque beta es el recíproco de KT. Entonces yo también puedo escribir esto en términos precisamente de KT y entonces me quedaría como 1 sobre beta. ¿Sí? Y entonces, en este contexto, pues yo puedo tener lo que corresponde precisamente a la conexión con la termodinámica y que está perfectamente en armonía con todas las propiedades del espacio-fase, con el teorema de Liouville, con el factor de Boltzmann y también precisamente con el conteo general que podemos tener del espacio, perdón, del número de microestados accesibles al sistema e igualmente está en conformidad con el factor de corrección de Gibbs. Como ven, entonces, pues es evidentemente mucho más limpio, mucho más claro y sobre todo este ensamble, como les decía en las entregas anteriores, es mucho más accesible trabajar con él porque, desde luego, este ensamble nos permite, si